Vamos hoy al capítulo 12. Por primera vez vamos a dividir el capítulo. No es algo que me gusta hacer, pero es necesario. Primera de Reyes, capítulo 12. Hoy vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 24 y luego el 25 al 33, pues los trataremos Dios mediante en otro domingo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. La lectura viene de ese capítulo, los versículos del 1 al 24. Amados hermanos, esta es palabra de Dios. Voy a leer desde el 11:41, 3 versículos antes. Esta es palabra de Dios. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Si hablarás, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos,
pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Amén. Oremos. Amado Dios, Señor poderoso, Padre nuestro en Cristo, oramos para que nos hables, para que tú, Dios soberano, que dividiste el reino de Israel, que providencialmente gobiernas todas las cosas, lo hagas también en nuestras vidas y que nosotros aprendamos sabiduría para poder entender, discernir, ser consolados, ser animados, pero también confrontados mientras caminamos tras tus pasos. Bendice a tu pueblo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos sobre esta gran caída del rey Salomón. El rey Salomón había sido un rey, podemos decir, más o menos ejemplar, ¿no? Él pidió sabiduría, recibió sabiduría, y por 11 capítulos o 10 capítulos nosotros nos regocijamos en eso. Había detallitos por ahí también que nos sonaban ya un poquito extraños, pero no era tan evidente la presencia de pecado en Salomón. Por supuesto, Salomón era un hombre, y como hombre no era un un hombre perfecto, no era un rey perfecto. Y de hecho tenemos que establecer este gran punto. En un sentido, todo este establecimiento de la monarquía en el Antiguo Testamento, en un sentido, es un proyecto fallido. ¿En qué sentido? En el sentido de que rey tras rey, empezando por Saúl, pasando por David, Salomón, Roboam y ahora Jeroboam, como hemos leído, y todos los que van a venir después, ninguno de ellos fue un rey perfecto. En algún sentido hay una gran lección muy general para todos nosotros. Ningún hombre es el rey perfecto que nosotros necesitamos. El rey perfecto vino, y esto es algo que vamos a descubrir hoy, gracias a que se dividió el reino. Y gracias a la poderosa mano de Dios, a través de eventos tristes también. Ese reino de Judá no va a ser eliminado completamente. Ese reino de Judá finalmente representa a este remanente sobre quien o sobre el cual las promesas de Dios se van a hacer efectivas. De la tribu de Judá va a venir nuestro Señor Jesucristo. Él sí es el Rey perfecto que nosotros necesitamos.
Por eso es que cuando nosotros leemos todas estas cosas, cada rey del que hablamos, nosotros tenemos que evaluarlo a la luz del Rey perfecto Jesucristo. Y entonces todos estos reyes, no sé si decir todos, pero en general estos reyes, pues algunos tenían destellos pues de nuestro Señor Jesucristo en sus mejores momentos y tristemente en general pues momentos muy oscuros producto del pecado del hombre. Así es como tenemos que ver toda esta historia de la realeza, este gran mensaje que está detrás de todo. Hay un único rey que es el perfecto y es el que necesitamos realmente. No somos llamados a confiar en hombres. Ese es un proyecto pues tremendamente equivocado. Es a Cristo, que sí viene de Judá, que sí es hijo de David, que es hijo de Abraham. Pero Él sí es perfecto porque es hijo de Dios, nuestro Dios hombre. Y entonces, después de esta este gran comentario contextual, recordamos lo que sucedía entonces con Salomón. Salomón cae tristemente, de forma que casi uno no puede entender cómo es que pudo tener tantas mujeres, ¿no? 700 reinas y 300 concubinas, ¿no? Primero pecado de adulterio y después encima todas estas mujeres eran mujeres que no adoraban a Dios, eran mujeres que seguían a dioses falsos y que después aprendíamos en sus años ya bastante avanzados, ¿no? Salomón termina entregándose a esa idolatría también y siendo el principal constructor de estos templos paganos. Las consecuencias pues iban a ser bastante tristes. Una de esas grandes consecuencias va a ser que un hombre llamado Jeroboam va a tomar 10 de las 12 tribus. El reino va a ser dividido. Y por supuesto esas son muy malas noticias. El reino de Dios pues dividido es algo que hasta a nosotros pues nos entristece. Toda división es tristísima. Pero como hemos aprendido una y otra vez, Dios es soberano y Dios usa incluso el pecado del hombre sin aprobarlo, lo usa para cumplir con sus propósitos perfectos. Y hoy vamos a ver cómo eso claramente se ve. Y capaz nos invita a nosotros también a aprender a pensar en los eventos difíciles que nosotros transitamos también para discernir correctamente quién gobierna. Y aunque no entendemos todo, sí podemos confiar en nuestro Dios, incluso en medio de la confusión y la dificultad. Nuestro soberano Dios divide el reino de Salomón entonces. Vean en los primeros 15 versículos cómo Él lo va a hacer, pero a través de la gran inmadurez y falta de sabiduría de Roboam. ¿Qué pasa? Resulta que Salomón fallece, Salomón muere después de haber gobernado 40 años en Jerusalén. Y su hijo Roboam hereda el trono. Este Roboam primero ya tiene una acción extraña, se va para Siquem. Sale de Judá, sale primero de Jerusalén, sale de Judá y se va para Siquem, se va para el norte. Porque todo Israel había venido para hacerle rey. No era algo pues
usual o correcto, se esperaba que esto suceda pues en Jerusalén, pero ya se nos avisa algo con esta nota. Y resulta que yendo él hacia allá, Jeroboam, se nos dice, el hombre a quien se le había prometido 10 de estas tribus, se entera. Él había estado en Egipto y regresa y se une a todo el pueblo para hablar con Roboam. El pueblo había sentido que la carga de impuestos finalmente que Salomón había colocado sobre ellos era demasiado alta. Y pide entonces Jeroboam con todo el pueblo que les dé cierto alivio. Bueno, una cosa bastante común, no tenemos reyes nosotros aquí, pero sí impuestos, ¿no? Y en aquellas épocas, pues los impuestos eran bastante más complejos, bastante más altos también. El poder monárquico, pues también se hacía sentir de fuertes maneras. En todo caso, más allá de las cantidades y qué tan justo había sido el impuesto que Salomón había colocado sobre el pueblo, este texto nos dice que Roboam ante esa petición dice, bueno, denme unos días. En 3 días yo voy a volver, voy a pedir algo de consejo y voy a responder. Y entonces el Roboam, hijo de Salomón, va con los ancianos. Correcto, eso es lo que se debe hacer. Para eso están los ancianos. Para eso estaban los ancianos del pueblo en aquella época. Para eso están los ancianos hoy en la iglesia también. Los ancianos no solamente eran ancianos en edad, eran ancianos en sabiduría. Y hay una relación obvia también entre la experiencia y la sabiduría. Cosa que tristemente, bueno, nosotros podríamos decir hoy, ha cambiado mucho, pero estamos viendo que incluso en esa época también se tomaban malas decisiones. Bueno, ¿qué hace Roboam? Va con los ancianos y los ancianos le dicen, ¿sabes qué, Roboam? Es una buena idea bajar los impuestos. Roboam, yo creo que tienes que asumir una postura de siervo, le dicen, hacia tu pueblo. Es una buena idea bajar esa carga. De hecho, si tú haces eso, te vas a ganar el favor del pueblo y ellos te ofrecen servir con alegría. Eso nos dice el versículo 4. Eso es lo que ellos ofrecen. Nos ha puesto dura servidumbre, un gran yugo, un yugo pesado. Nosotros te serviremos si nos das algo de alivio. Y los ancianos dicen, accede. Es una buena idea ganar el favor del pueblo y es bueno darles alivio. Pero el Roboam, pues, carece de esa madurez, carece de esa sabiduría, carece de ese temor de Dios también, de sabiduría divina. Y a Roboam no le gusta. Y se va más bien con sus amiguetes, ¿no? Se va con sus panas, se va con los que había crecido, ¿no? Y dice, bueno, no me gustó mucho este consejo de los ancianos, voy a ver qué dicen mis amigos, ¿no? Deja el consejo de los ancianos y se va con los que se habían criado con él. Y les dice, bueno, versículo 9, ¿cómo me aconsejan ustedes que yo actúe frente a esta petición de que se alivien los impuestos? Y los amigos le dicen, no, pues Roboam, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a parecer débil, estoy parafraseando, ¿no? Vas a parecer un debilucho, amigo, no es una buena idea. ¿Sabes qué les tienes que decir? Diles así,
El dedo de los míos, el dedo menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, yo soy, si mi padre era duro, yo soy muchísimo más duro que mi padre. Y es más, si a ustedes les parece que lo que mi padre les impuso a ustedes era pesado, yo voy a añadir a eso. Si mi padre les castigó con azotes, pues yo les voy a castigar además con escorpiones. Yo soy más fuerte que mi papá. Esa es la idea. Yo soy más astuto que mi papá, yo sé más, yo puedo más. Claro, en resumen vemos que los ancianos pensaban que la misericordia, que el favor, ¿no?, que la clemencia en cierto momento álgido es una mejor inversión para el futuro y la estabilidad del reino, también de los beneficios obvios para el pueblo, pero los jóvenes piensan que la línea de mano dura es la única salida. Y verán, aquí podemos cometer un grave error. Porque puede ser que nosotros hagamos todo este sermón de cómo entonces uno tiene que manejar estas crisis de poder. Pero el foco realmente del texto no cae sobre eso. El gran énfasis del texto de la palabra de Dios no está en este problema, que tiene grandes lecciones para nosotros y ya vamos a hablar de eso. El foco del problema realmente de todo este texto, lo increíble de esta historia, es que nos recuerda que la soberana mano de Dios está detrás de todo esto. Que esto que está pasando, este conflicto que está pasando, esto que Roboam está haciendo, la falta de sabiduría de Roboam, la presencia de sus amigos igualmente inmaduros, sin experiencia y faltos de sabiduría, está siendo usado por el Señor para cumplir con la promesa que Él ya había hecho antes. Esta promesa de que el reino se iba a dividir y que 10 tribus se iban con Jeroboam y la tribu de Judá, a la pobre Benjamín ni siquiera le mencionan, ya le dan por hecho que está ahí metida dentro de Judá. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces vean, queridos hermanos, es importante que nosotros aprendamos esto. Dios, y sigamos reflexionando en esto que el Señor nos viene diciendo una y otra vez. Dios gobierna sobre absolutamente todas las cosas. Los eventos que suceden en el mundo no están fuera del control de Dios. Este texto quiere decirnos todo lo que sucede, sucede por la soberana mano de Dios. Y entonces usted y yo tenemos que aprender a pensar de esa manera. Cuando algo negativo a nuestros ojos sucede, está bien, nos entristecemos, vemos lo que está mal, vemos lo que éticamente es incorrecto y lo catalogamos así. Pero jamás podemos pensar que eso está fuera del control de Dios. Si hay algo que a nosotros nos tiene que consolar es precisamente esto. Es que el Dios que a mí me ha elegido para salvación, el Dios que entregó a Jesucristo para que muera por mí, es el que gobierna todas las cosas y en consecuencia,
Los eventos difíciles que yo experimento no están fuera de sus manos. Y no son eventos que están siendo permitidos para mi mal, sino que están siendo permitidos para mi bien. ¿Los entiendo? Capaz no, seguramente no. ¿Los comprendo a plenitud? No. ¿Me hacen sentir tal vez mal? Posiblemente sí. Pero usted jamás puede perder esta gran verdad. El Dios que controla todas las cosas, incluso ese momento y circunstancia que usted está viviendo hoy y que no es tan placentero o placentera, es el mismo Dios que ha dicho que le ama, que usted le pertenece y que Él va a salvar y Él garantiza que su pueblo va a ir a la gloria. Así es como tenemos que pensar cristianamente. Este texto de alguna manera nos abre ese velo para que veamos cómo funcionan las cosas. Dios tiene un plan y ese plan se está cumpliendo. A los ojos del Roboam, él ni siquiera tiene idea de lo que está pasando. El Jeroboam sí algo sabía, pero tampoco sabe cómo se van a dar las cosas. Y de repente él se va a encontrar, ¡pum!, como rey de 10 tribus. Y así nos pasa a nosotros también. No como reyes, mejor no, aunque sí somos reyes unidos a Cristo, en el sentido de que compartimos, al estar unidos a Él, de su unción, y nosotros vivimos para luchar contra el pecado, que es finalmente lo que debe hacer un rey. Y entonces, después de entender estas cosas, es que podemos ya hacer un comentario aplicativo también de la actitud de Roboam. Pero entendamos esto entonces, como siempre decimos, hermanos, y nos vamos a encontrar una y otra vez en el texto bíblico. La soberanía de Dios se cumple, pero al mismo tiempo el hombre sigue siendo responsable de sus acciones. Eso es lo que siempre sucede. El hombre hace las cosas que quiere hacer. Aquí nadie le está obligando al Roboam a ser inmaduro. Nadie le está obligando a Roboam a ser alguien que no actúa con sabiduría. Nadie le está obligando a Roboam a hacer caso al consejo equivocado. Él lo hace porque él quiere, él es responsable. Pero al mismo tiempo, ¿quién va de la mano? ¿Quién es el que controla todas esas cosas? Dios. Y así es como funciona el mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que siempre tener en nuestra mente. Dios es soberano y al mismo tiempo yo soy responsable. Y ya vamos a ver cómo la soberanía de Dios entonces va a ir trabajando. Mientras tanto, hablemos de la responsabilidad del Roboam. Roboam tiene sus ancianos y le dan un gran consejo. Roboam, tranquilo, rey nuevo, no te aceleres, accede, bájales un poco los impuestos, ten favor con el pueblo. Y no se trata simplemente de un consejo pragmático, ¿no? Se trata de que es algo bueno y ellos te van a servir. Es una buena idea, hazlo. El Roboam, no. Yo no quiero, yo voy a hablar con mis amigos. No, ellos sí me van a decir las cosas que a mí me gustan oír, lo que yo quiero que suceda. Y bueno, ya no quiero repetir otra vez, le dan un pésimo consejo. Vos dile que tú eres más fuerte que tu papá, hasta escorpiones te voy a poner. Y sí o no que muchas veces así es como actuamos nosotros
en el día de hoy y en la época actual. El Señor nos ha dado, a ustedes, a mí también, el Señor nos ha dado ancianos, literalmente. Aquí en esta iglesia hay ancianos, los pastores somos ancianos y hay ancianos también, gobernantes, y son personas puestas por el Señor para darnos consejo. Y sí o no que usted más de una vez ha hecho lo que le ha dicho la vecina. Sí o no que una u otra o alguna otra vez, a pesar del consejo pastoral o del consejo del anciano, que finalmente es bueno siempre y cuando sea bíblico, por supuesto, y basado en la experiencia que una persona puesta en ese lugar tiene, usted ha hecho lo que a usted le parece que es mejor. Peor todavía, sí o no que usted ha pedido consejo, pero luego usted quiere ir a otro lugar hasta que le digan lo que usted quiere oír. Es una pésima idea. Es muy mala idea. Mire, usted tiene la palabra de Dios y usted tiene aquí la verdad. Y usted tiene la capacidad en el Espíritu Santo de discernir las cosas generales. Si usted es un buen lector bíblico, usted está sometido a Cristo, confía en Él, usted va a llegar a las respuestas en general correctas. Pero a veces hay casos que son un poquito más complejos, ¿no? Un poquito más, tienen más detalles, son más extraños, no sé, en el caminar de la vida. Usted tiene que saber que usted necesita el consejo de sus ancianos. Y tiene que confiar en Dios pidiendo consejo a sus ancianos. Y claro, luego oiga el consejo de sus ancianos y véalos a la luz de la palabra. Y por supuesto usted tiene que decidir si ese consejo es adecuado. Pero un problema que tenemos es que se repite esto una y otra vez. Y yo diría que ahora de forma más amplia, ¿no? Porque la cultura de hoy, en lugar de respetar la experiencia, en lugar de respetar los años de conocimiento de una persona, su sometimiento a Dios por mucho más tiempo, los jóvenes están creciendo en una época en la que se les dice que ellos son los más importantes, ellos son más capaces. Vean, hasta las series de televisión, y no me acuerdo dónde leí esto, pero no viene de mi cabeza, de algún lado lo leí o lo vi. Hasta las series de televisión de ahora, las películas, donde hay una familia, el adolescente, ¿no es cierto?, es el más inteligente, el más capaz, el más movido, ¿no? Y el papá es un señor ahí medio tontón, ¿no? Así le ponen en las series de ahora. Es un ataque a lo que la palabra de Dios nos enseña y a una cultura que es realmente bíblica. Una cultura realmente bíblica respeta y honra a los padres. Respeta y honra la sabiduría de los padres, sobre todo, por supuesto, aquellos que han caminado con el Señor y quieren honrar al Señor. Pero vivimos en una época, insisto, en la que no, yo todo puedo. Y para ser justos, cuando yo era joven y no era cristiano también, yo creía que podía todo. Uno cuando es joven cree que puede todo, se cree fuertísimo, cree que no se desespera con las personas mayores. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueve más rápido? ¿No? Este señor me aburre. Bueno, yo ya estoy entrando justo a esa etapa, ¿no es cierto?, en la que ya no puedo decir que me caracterizo por mi juventud, ¿no? Ya estoy en una etapa en la que ya estoy entrando más hacia el lado de
tener más experiencia que juventud, ¿no? Sigo joven, pero ya saben lo que quiero decir. Vean, y uno se va dando cuenta de que a veces, claro, en la juventud nos sentimos fuertes, ¿no? Pero somos impulsivos. Esa fortaleza se mal aplica y más bien, claro, algo bueno que tenemos, que es esa juventud, se vuelve en nuestra contra porque lo hacemos con intensidad, tomamos decisiones firmes, intensas, pero bobas, tontas. Y conforme pasa el tiempo, uno ya va, y con la experiencia también, y los golpes que el Señor también providencialmente pone en nuestro camino, nos va enseñando para que pensemos antes de tomar decisiones, para que pensemos con la palabra de Dios, para que pensemos como Dios piensa y no como nosotros simplemente queremos. Y entonces no es que somos aburridos ni lentos. Jóvenes, sobre todo para ustedes es esto, ¿verdad? Niños. No es aburrimiento ni lentitud, es experiencia. Porque ya hemos sufrido un poquito más y porque ya sabemos que una decisión mal tomada puede ser pues muchísimo más dolorosa y que es importante actuar con sabiduría. Esto le pasa a Roboam y eso nos pasa tristemente a nosotros, a los estudiantes también, les digo, y bueno, aquí hay testigos, ¿no? Les digo, oye, embraga un poco, ¿no? Tranquilo, ¿no? Usando metáforas de monasterio, les digo, ustedes tienen que recordar siempre que yo soy su abad, ¿no? Es una broma, yo no soy su abad. Pero lo que quiero decir detrás de todas estas cosas es, tal vez hasta hay estudiantes que saben más que uno. Cuando uno es estudiante, uno está estudiando tanto que hasta sabe más. Puedes llegar a saber más. Pero la experiencia de las personas que están con nosotros, que sobre todo sirven a Dios, esa experiencia es muy importante. Y es muy importante que los jóvenes escuchemos el consejo de las personas mayores que no solo nos aman, aman a Dios, aman a la iglesia y aman al reino. Saber mucho no es suficiente. Sentirse fuerte no es suficiente. Claro, conforme van pasando los años, los que estamos creciendo en edad, pues quisiéramos tener la juventud anterior, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ay, si hubiese sabido esto hace 20 años, ¿no? Hace 25 años. Bueno, así no funcionan las cosas, así que ni siquiera pensemos así. Dios sabe cómo hace las cosas. Y la responsabilidad nuestra en la edad en la que estemos es esa, la de aprender a respetar, a honrar y a escuchar el consejo de los que saben más que nosotros, no por capacidad intelectual, sino por la experiencia de la vida, la experiencia con Dios. Roboam no quiso hacer eso. Y Dios estaba detrás también. Y sucedió lo que tenía que suceder. El pueblo entonces se rebela. Y en segundo lugar vemos pues esta gran tragedia que sucede, pero que es una tragedia prometida. No estaba fuera del control de Dios. Desde el versículo 16 hasta el 20 entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? El pueblo se levanta en el norte.
Vieron que el rey no les había oído y después de esas palabras tan duras el pueblo dice, bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos que ver con este señor rey David por último? Fíjense, yo cuando estaba leyendo esto, mientras preparaba esto, no me di ni cuenta, pero luego si uno frena un poquito, se dan cuenta de la declaración. Se pusieron tan bravos los del reino del norte, o sea, las 10 tribus del norte, que dijeron, bueno, a la final, y nosotros perteneceremos al rey David. La respuesta obvia es, por supuesto que sí. No solo al rey David, al reino de Dios. Y ellos, bueno, ¿qué tenemos que ver con David? Desechando la gran promesa hecha por Dios en 2 de Samuel 7. Debido a David y debido a la promesa de Dios a David es que va a haber un rey para ese pueblo. Pero lo que están haciendo ahora las 10 tribus es, nosotros no tenemos nada que ver con David. No queremos esa promesa de gracia, ya no queremos eso, no queremos un rey que viene de Dios. ¿Qué tengo que ver yo con Dios? Es como que hoy digamos, ¿no es cierto? Haciendo una analogía que alguien o alguno de ustedes, alguno de nosotros no nos gusta el consejo que un pastor, un anciano nos da aquí en la iglesia. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Pues no, finalmente con esa iglesia. ¿Yo qué tengo que ver con la iglesia? ¿Cómo que tengo que ver con la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera de la iglesia. Y cuando decimos eso no nos referimos a los muros, nos referimos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. No hay salvación si uno no es parte de la iglesia, si uno no es miembro de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia, por definición, es el grupo de creyentes, aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces, el YouTube y mi Biblia el domingo no es la iglesia. Pero eso dicen estas 10 tribus, finalmente mostrando su rebelión también. El pueblo se levanta. Roboam sigue con su imprudente actitud y mente y dice así, le voy a mandar a mi cobrador de impuestos, Adoram, vaya a cobrar los impuestos que aparte ya están subidos. ¿Sabe qué le hacen al Adoram? Le caen a piedras. Y le caen a piedras al punto de que muere. Todo por la soberbia de este hombre Roboam, por no escuchar el consejo de los ancianos. El Roboam no le queda más que huir, se regresa para Jerusalén a refugiarse ahí. Y en el versículo 20 se nos dice que entonces todo Israel había oído que Jeroboam había vuelto, llamaron a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Al Jeroboam se divide el reino. Roboam, a veces nos confundimos porque son medio parecidos los nombres, pero el Roboam hacia el sur está en Jerusalén, se queda en Judá junto con la pequeña Benjamín, y las 10 tribus del norte se quedan con Jeroboam como rey de esas tribus. Todo producto de la palabra de Dios que castigó el pecado de Salomón, pero que era parte finalmente también de todo su gran decreto y plan. Así entonces, no queda ninguna tribu, vean lo que dice el versículo 20, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, excepto la tribu de Judá. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, a pesar de todo este desorden y a pesar de toda esta tristísima escena,
gracias a Dios que Judá sí se quedó en la casa de David. Gracias a Dios que hay un remanente. Porque todo este desbarajuste era para que, como siempre pasa con Dios, Él diga, basta, se acabó. Desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, Dios podría decir, basta con tanto pecado, se acaba esto. Pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, y Dios siempre salva a un remanente. Y en este caso es Judá, Benjamín, que está metida ahí también, que sigue sujeta a las promesas hechas por Dios para la casa de David. Y por eso es que, ¿qué va a pasar después? Después, todas esas 10 tribus del norte van a ser invadidas y prácticamente todas esas tribus van a ser llevadas al cautiverio después de que Asiria les invaden, y prácticamente eso se va a perder. Prácticamente eso desaparece. No hay remanente prácticamente. En las tribus del norte, es decir, en Judá y en Benjamín, en este reino de Judá que se va a formar desde ahora, ¿qué va a pasar? Si va a venir otro invasor en el 580 y pico, va a venir Babilonia, les va a llevar al cautiverio, pero ese cautiverio va a tener un tiempo final. 70 años después ellos van a regresar. Y después de que se destruye ese primer templo, luego va a construirse uno nuevo. Y es en ese contexto, algunos cientos de años después, que ahí va a nacer el Señor Jesucristo de la tribu de Judá, de la casa de David. En otras palabras, podemos ver esto también desde otra perspectiva. Se dividen se divide el reino de Israel en dos, sí. ¿Es tristísimo que eso pase? Sí. Pero ese castigo que cae por el pecado de Salomón, finalmente es usado por Dios para que sea una expresión de gracia para la tribu de Judá. Un reino más pequeño, el número es evidente, ¿no es cierto? 10 tribus para el norte, una sola abajo, bueno, 2, pero la otra ni cuenta, así que ni siquiera le contamos. Pero ahí va a obrar Dios. En un remanente pequeño, tampoco que merece nada, porque es gracia, como siempre sucede con Dios. Pero ahí en esa debilidad, en este reino pequeñito, Dios va a obrar. Pero el Roboam no tiene suficiente, pues. Llega a Jerusalén y junta a todos y dice, vamos a levantar un ejército y vamos a recobrar las 10 tribus. 180,000 hombres vamos a invadir Israel. O sea, la necedad de este hombre es, pero imposible. El hombre, cuando un hombre necio, pues parece imparable, ¿no? Y confesemos, yo voy a confesar, yo tengo esos momentos también. Pues. Todos tenemos esos momentos. Pero ¿saben qué nos detiene finalmente? Otra vez es la gracia de Dios, y vean lo que pasa en esos últimos versículos, que igual parecen así, que no dicen mucho, pero que finalmente ponen fin a todas estas controversias y dificultades. Versículo 22, mas vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, ahí ya les mete a los benjamitas, y a los demás del pueblo, diciendo, así dice el Señor,
no vayas, no pelees con tus hermanos los hijos de Israel, regrese cada uno a su casa porque todo este tema, todo este negocio, toda esta situación la he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Dios y su palabra autoritativa y potente ponen el fin a toda esta controversia. Finalmente Dios, y podemos, creo yo, concluir con seguridad, Dios mismo puso ya en el corazón de Roboam el deseo de escuchar la palabra. Basta, Roboam. Esto lo hice yo y esto digo yo, esto lo he hecho yo, se acabó. Fin. Va a pasar lo que yo deseo que suceda. Miren, hermanos, a veces, más de a veces, muchas veces, la verdad es que, y esto los que también vamos avanzando en edad nos damos cuenta, a veces hay momentos en los que simplemente, ¿no es cierto?, tenemos que dejar de buscar, entre comillas, arreglar las cosas, ¿no? Llegan momentos en los que, entre comillas, pues tenemos que dejar de buscar hacer nuestra voluntad. Llega un momento en el que, escuchando la voz de Dios y entendiendo que Él es soberano y que su providencia siempre obra para nuestro bien, nosotros simplemente tenemos que decir, amén. A veces tenemos que estar conformes con que simplemente no sabemos todo, no entendemos todo. Y el consuelo que tenemos, el único consuelo, pero que es el más potente de todos, es que Dios lo ha permitido así. Dios lo ha permitido, Él es soberano, Él es sabio, Él es bueno, en Él confiamos. Amén. Y se acabó. No sea como Roboam. No seamos como Roboam, que queremos hacer nuestra voluntad y no queremos escuchar a nadie. Estemos satisfechos con la voluntad de Dios, estemos satisfechos con la palabra de Dios, confiemos en ella. Volvamos a nuestra casa, adoremos a Dios y sigamos nosotros sirviendo al reino de los cielos, aferrados a las promesas de Dios, aferrados a lo que Dios ha prometido, descansando en Él, no en nuestra propia voluntad, no en que se haga nuestro consejo o lo que ya en nuestro corazón está, porque finalmente Dios es soberano, no nosotros. Por supuesto, hay causas que sí nosotros tenemos que avanzar. En este caso, Roboam no tenía sentido todo lo que él estaba haciendo, a pesar del consejo que recibía. Hay otras causas que sí son bíblicas y nosotros tenemos que buscar cumplir con valentía, con perseverancia. Pero finalmente, quien es dueño de absolutamente todo, quien es todopoderoso realmente, es Dios. En Él confiemos, en su palabra confiemos, busquemos el consejo bíblico, hagamos uso de los medios que el Señor también nos ha dado. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Niños y jóvenes, ustedes tienen un gran tesoro de sabiduría en sus padres y en sus ancianos y pastores. Confíen
en ellos, sobre todo si es que ellos les dan un consejo basado en la palabra de Dios. Que nuestro Señor nos bendiga siempre. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una y otra vez nos testifica que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres soberano sobre todo lo que sucede. Señor, en ti descansamos más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de nuestras ideas, más allá de nuestro deseo de solucionar las cosas, más allá de todo lo que nosotros pensamos. Tú eres sabio, tú sabes mejor que nosotros. Ayúdanos entonces a estar conformes, a descansar en tu voluntad. Líbranos de nuestras propias arrogancias y orgullos. Haznos personas que escuchamos tu voz y tu consejo. Danos sabiduría de lo alto. Líbranos, Señor, de nuestras necedades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.